Amiga mía, amigo mío, con la venia y el perdón de los grupos religiosos y de los guardianes de la moral y de aquellos que creen que todo se soluciona con más rezos y menos realismo, hoy quiero plantear algo que hasta hace poco habría sonado como una herejía. Hoy voy a hablar de la legalización del comercio y consumo de drogas narcóticas en la República Dominicana. Lo diré de nuevo. Hoy quiero hablar de la legalización del comercio y consumo de drogas narcóticas en la República Dominicana. Sí, ya sé por dónde vendrían ustedes, lo sé. No es una propuesta que entusiasme, no hay nada romántico ni deseable en esta propuesta, sobre todo en un país donde el Estado tenga que regular la venta de estupefacientes, del mismo modo en que regula el alcohol o el tabaco, pero los tiempos que vivimos nos obligan a mirar la realidad sin velos. El narcotráfico ha permeado todos los espacios del poder político, económico y social del país. Lo ha hecho en silencio, con dinero sucio y favores cruzados, con candidaturas financiadas por el polvo blanco que destruye vidas y compra conciencias. Y frente a esa realidad, fingir pureza es una forma de complicidad. La comparación inevitable es el alcohol de ayer con las drogas de hoy. Pero hace un siglo en Estados Unidos se prohibió el alcohol con las mejores intenciones morales y sociales. El resultado fue el nacimiento del crimen organizado moderno. La mafia italiana floreció en la sombra, amasando fortunas, comparando jueces, policías y políticos. Cuando finalmente se legalizó la bebida, la violencia disminuyó y el Estado recuperó el control y los impuestos. Hoy vivimos una versión tropical de aquella historia. Las drogas están prohibidas, sí, pero su comercio es tan rentable y omnipresente que el poder político no puede ya distinguir entre el dinero limpio y el dinero del narco. El resultado: cárceles llenas de pequeños consumidores, barrios sitiados por el narcotráfico, jóvenes asesinados en ajustes de cuentas, policías en connivencias con capos y una institucionalidad que finge indignación mientras se nutre con las mismas fuentes que denuncia. El narco no está en los callejones, no está ¿dónde usted cree que está? Está en los cócteles, en las campañas electorales, en los financiamientos de lujo, en las inversiones turísticas, en los apartamentos de alta gama que se levantan sin que nadie pregunte de dónde salió el dinero. Y si el Estado no tiene la fuerza para extirparlo, la alternativa realista es someterlo, legalizarlo, controlarlo y quitarle el monopolio al crimen. Estaríamos ante una medida incómoda, pero necesaria. No se trata de aprobar moralmente el consumo de drogas, jamás. Nadie en su sano juicio puede celebrar que un joven caiga en la adicción, pero prohibirlo no ha evitado el consumo, solo ha enriquecido a quienes venden en las sombras. Legalizar, en cambio, significa asumir control estatal sobre un fenómeno que hoy se le ha ido de las manos al gobierno, a la policía y a la justicia. Significa, pues, establecer reglas claras, impuestos, controles de calidad, límites de edad y campañas de prevención. Significa transformar el caos en sistema, la violencia en orden fiscal y sanitario. Porque la verdad es esta: la guerra contra las drogas está perdida. Y mientras el Estado siga combatiendo molinos de viento, los narcos seguirán gobernando desde la sombra. Los pros de esta medida, bueno, recuperar el control del Estado sería un golpe económico al crimen organizado. La legalización desarma el poder financiero de los cárteles. Cuando el Estado regula la producción y distribución, los márgenes de ganancia ilícita desaparecen. Así ocurrió con el alcohol después de la prohibición.
el crimen perdió poder cuando el negocio pasó a manos legales. Otra ventaja que tendría el Estado, pues sería la recaudación fiscal. En vez de gastar millones en persecución, cárceles y juicios, el Estado podría recaudar impuestos sobre la venta y producción controlada de narcóticos. Los fondos obtenidos podrían muy bien destinarse a 3 fines sagrados: salud pública, educación y pago de la deuda pública, tanto interna como externa. Otra cosa que ganaríamos sería control sanitario y reducción de muertes. Hoy nadie sabe lo que consume. Las drogas adulteradas matan más que la droga pura. Con relación o con regulación, el Estado puede establecer estándares de pureza y dosis seguras, reduciendo muertes por sobredosis y envenenamiento. Por otro lado, miles de jóvenes están presos por posesión mínima o por microtráfico de subsistencia, congestionando el sistema judicial y penitenciario. Legalizar permitiría limpiar los tribunales y concentrar los recursos en perseguir delitos graves. Otro punto importante: el dinero recaudado podría financiar centros de rehabilitación, campañas educativas y programas de reducción de daños, siguiendo modelos de países como Portugal, donde el consumo bajo pues ha sido descriminalizado. O mejor dicho, en Portugal no es un crimen consumir. Los factores contrarios que habría que analizar pues serían los riesgos del nuevo paradigma, ya que legalizar no es una panacea, tiene riesgos reales que hay que prever con inteligencia y ética. Por ejemplo, podría aumentar el consumo. La legalización puede ser mal interpretada como una invitación a consumir. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, estableciendo límites estrictos de edad, prohibición de publicidad y venta controlada bajo registro. En cuanto a su impacto en la salud pública, las adicciones no desaparecen y su costo recae en el sistema sanitario. Solución: destinar un porcentaje obligatorio del impuesto a la creación de clínicas de atención gratuita, campañas de desintoxicación y educación preventiva desde las escuelas. Otro riesgo, pues, es el monopolio corporativo. Si no se regula bien, las grandes empresas pueden apropiarse del mercado legal, desplazando a pequeños productores o cooperativas agrícolas. Solución: implementar licencias limitadas, fomentar cooperativas campesinas y asegurar que el beneficio no se concentre en una élite. La legalización también causaría un choque moral y resistencia social. Sectores religiosos y conservadores verán en la medida una traición a los valores tradicionales. Solución: explicar con datos, no con dogmas ni doctrinas, que legalizar no es promover sino controlar, que el Estado no bendice el vicio, simplemente lo regula para que deje de financiar el crimen. Otro riesgo es la corrupción estatal. Esa la tenemos ya en todos los gobiernos. El nuevo negocio puede tentar a funcionarios y políticos. Me lo dice a mí, que lo sé. La solución sería crear una agencia independiente con auditoría ciudadana, transparencia en línea y rendición de cuentas periódicas al Congreso. Pero lo que proponemos no es un mero capricho. Lo que presentamos es un enfoque integral para mitigar lo negativo. La legalización debe implementarse gradualmente y con acompañamiento social. Primero, con el cannabis medicinal y recreativo bajo licencias estrictas. Segundo, con programas de tratamiento y reinserción laboral para microtraficantes y consumidores. Tercero, con una campaña nacional de educación sobre los efectos de la droga. Nada de esto funcionará sin voluntad política, pero la verdad es que el país ya paga el precio de la hipocresía. La violencia, la corrupción y la desigualdad son hijos legítimos del narcotráfico clandestino, y cada día que el Estado se niega a verlos,
crecen más fuertes. Desde el punto de vista del Estado, la legalización no es una claudicación, sino una estrategia de control. Hoy el narcotráfico no solo destruye vidas, también distorsiona la economía nacional, encarece terrenos, infla el valor del dólar paralelo, penetra instituciones bancarias y corrompe licitaciones públicas. Legalizar el comercio bajo normas transparentes traería de vuelta esos capitales del circuito formal sometidos a impuestos y trazabilidad. La venta regulada podría establecerse con permisos especiales similares a los de las licoreras o farmacias, con sistemas de registro, límites de cantidad y controles de identidad. Y los impuestos derivados, si se administran con responsabilidad, podrían financiar programas nacionales de prevención, hospitales públicos y proyectos de educación técnica en barrios vulnerables. En un país con una deuda pública creciente y un sistema de salud colapsado, esos fondos no serían poca cosa. La violencia como justificación moral, pues también es un argumento en el que hay que pensar, pues no hay argumento más poderoso que el derecho a la vida. Y la violencia generada por el narcotráfico es hoy una amenaza directa a ese derecho. Cada punto de droga es una bomba de tiempo, cada cargamento interceptado deja una estela de sangre. El Estado tiene la obligación ética de reducir la violencia, y si la legalización ayudara a ello, entonces no es inmoral, es necesaria. La legalización no resolverá la pobreza ni la adicción, pero debilitará el poder de los que viven del miedo. Y eso, en un país donde el crimen organizado se sienta en las mesas del poder, ya sería una victoria. Así las cosas, legalizar no es rendirse, es recuperar el control. No nos gusta esta propuesta. Nadie puede sentirse orgulloso de legalizar una actividad dañina, pero más dañino aún es seguir fingiendo que la prohibición funciona. La historia nos enseña que los mercados ilegales no desaparecen, se transforman, y cuando el Estado abdica, el crimen gobierna. Legalizar el comercio de drogas narcóticas no es abrirle la puerta al vicio, sino cerrársela al dinero sucio. Es admitir que la guerra perdida debe transformarse en política pública, que la represión debe ceder espacio al control y que los impuestos deben sustituir las balas. Porque, al final, lo inmoral no es legalizar lo inevitable. Lo inmoral es mirar hacia otro lado mientras el país se pudre en el silencio. Soy Luis José y esto es El Conversado Nuestro de cada día. Osama FM.